Rápidamente presento este estupendo panel. Comenzamos con Claudia Lagos. Voy a tener que ocultar los currículum porque son interminables de nuestros invitados. Académica de la Universidad de Chile, la Facultad de Comunicación e Imagen, PhD en Comunicaciones y Media de la Universidad de Illinois de Estados Unidos. Y además es magíster en Estudios de Género, periodista, licenciada en Comunicación de la Universidad de Chile. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias también por la presentación, Mónica. Le damos la bienvenida a Eduardo Arriagada, académico de la Universidad Católica de la Facultad de Comunicaciones, periodista, además de la Universidad Católica MBA del Instituto de Empresa de Madrid, ex profesor además, bienvenido. Mónica, muchas gracias. Que una vez, ya le gasto una nota, no. Javier García, fundador y director del Observatorio del Derecho a la Comunicación, doctor en Derecho, colaborador del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos, y está muy internacional, nuestro panel. Juan Zafra, de la Comisión contra la Desinformación de España, trabajó en esa instancia, acaba de integrar esta instancia, como les decía, licenciado en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, académico de la Universidad Carlos III. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Oye, ante tan selecto panel, creo que sería bueno, porque no todas las personas tienen acceso a escucharlos a ustedes. Primero, ¿por qué no definimos algo que no necesariamente sabemos lo que es? ¿Qué es desinformación? Porque algunos creen que error es igual a desinformación. ¿Tiene que haber dolo? ¿No tiene que haber dolo? ¿Organizado o no? ¿Quién comienza? Abre los fuegos. Bueno, buena pregunta empezar por el concepto, porque es importante ir conceptualizando, ¿no? Porque para poder hacer los debates siempre es clave saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque quizás, y con el concepto de desinformación ha pasado mucho que no todas las personas hablamos de lo mismo cuando hablamos de desinformación. ¿Y de qué ¿no? hablamos cuando hablamos de desinformación? Bueno, yo creo que se mezclan, porque hay veces, por ejemplo, que se mezcla con opinión, a veces se mezcla con el discurso de odio, a veces se mezcla con línea editorial. Y yo creo que ahí, hace poco leí dos elementos que creo que son claves para la definición de desinformación. Uno es el hecho de que hay una falsedad, pero el otro elemento es la intencionalidad. ¿Ya? Ok. Ahí tenemos dos elementos. Eduardo, ¿qué más agregarías a este concepto? Tiene que haber una falsedad, evidentemente, y tiene que haber intención. Sí, esa intención es una intención de que la persona que da a conocer la falsedad sabía de este hecho, de la falsedad. Entonces, no se equivocó. No es que se haya equivocado, porque perfectamente un trabajo periodístico que está haciéndose en proceso, puede ser que en un momento entienda como verdad algo que después se descubre que es la verdad. O que te pero en este caso, o que la fuente te haya dado una mentira. Pero en este caso, en el fondo, tiene que haber habido, sabiendo que había una mentira, él lo dio a conocer. También la ley habla de que, o si no, que lo haya hecho en forma dolosa, el no preocuparse. Claro, o sea, que no chequeaste nada. Que no chequeó nada. Esa sería esa es como la mentira, es la que la legislación latinoamericana condena en el caso de los medios de comunicación. Esa es como la desinformación dura. Lo que pasa es que ahora también se está metiendo en este tema, cuando se habla de desinformación hoy día, y un poco lo que nos preocupa, es cómo entra en el juego el mundo de las redes sociales. Ya, vamos a ir aquí porque quiero preguntarte, Juan, la cantidad de difusión o la forma y medio de difusión, ¿también nos agregaría algo a esta definición de qué es desinformación? Porque, por ejemplo, o sea, si se para alguien en una calle y dice algo intencionadamente falso y no tiene ninguna repercusión, no sé si califica. ¿Algo tiene que ver con masividad o con la forma en que, y modo, canal de emisión o no? Bueno, yo diría que la desinformación es un conjunto de prácticas tradicionales que van desde la mentira a la manipulación, al bulo, a la paparrucha, eso que ahora se llama fake news. El bulo le dicen en España, sí. Claro, eso existía siempre. Se me está cayendo. Eso existía siempre, pero ahora hay un elemento adicional que es la tecnología, que ha introducido la capacidad de multiplicar el alcance de esas mentiras, de esas manipulaciones, y hacerlas mucho más masivas y que se expandan mucho más rápidamente. Eso es algo también clave que me gustaría que profundizáramos, además, si podemos, Claudia, porque hoy con las redes sociales se expande muy rápido la desinformación y además, por lo tanto, es más probable que se amplifique y que sea más difícil de chequear. Sí, yo quería incluso irme un poco más atrás, antes de la difusión a través de redes sociales, recordando de que la desinformación, la propaganda, la mala información, la información malintencionada, es vieja como la comunicación de masas, ¿no? ¿Se te ocurre alguna? ¿Cuál sería de una antigua?
los mataron como ratones en la portada de la segunda en los 70, durante la dictadura, y antes de eso, o sea, es larga. La comunicación masiva se sustenta, la investigación en comunicación masiva se sustenta, nace al alero de los esfuerzos de propaganda y de la guerra, por ejemplo, incluso antes, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No, entonces, pero un ejemplo podrían ser totalmente, la propaganda del totalmente. nazismo. Y luego de eso, bueno, entonces Y tenemos el hoy comunismo día... también, en su momento. O sea, todas las comunicaciones han estado engarzadas en los esfuerzos propagandísticos y lo que tenemos hoy día es que la masividad, el alcance y la capacidad de reproductibilidad es lo que impacta y desespera también por dónde agarrarlo, ¿no? Y ahí a mí me gustaría mencionar también que los esfuerzos que hay que hacer son no solamente, como el fenómeno es multidimensional, además requiere un abordaje que sea interdisciplinario y diverso, como están tratando de hacerlo de distintas áreas de la ciencia. Antes de irnos a la comisión, me gustaría preguntarte, Javier, ¿cuál es el daño que provoca la desinformación? Porque uno podría hablar de repente de líneas que tienen que ver con lo global como democracia y lo otro también con discursos de odio. Sí, puede afectar de distintas maneras. Un ejemplo es, por ejemplo, todo esto que hablas del discurso del odio, cómo puede afectar, por ejemplo, a la convivencia social, cuando se expanden pues, noticias sobre determinado colectivo, sobre migrantes. Pero también se está viendo mucha afectación, por ejemplo, con el discurso científico, ¿no? Cómo se Antivacunas, cuestionan. por ejemplo. Bueno, antivacunas o anticambio climático. Ajá. Es un fenómeno donde la desinformación está dando fuerte. Pero también con los procesos electorales. O sea, por ejemplo, todo el debate que se generó a través del plebiscito del Brexit en Inglaterra, sí, pero con todas las elecciones que ha ido pasando todos estos años... Trump cuestionando, sí, por ejemplo, el sistema electoral sin prueba. O, por ejemplo, todo el temor que se ha generado en Europa cuando se ha evidenciado la intervención extranjera, sobre todo de agentes rusos, en procesos electorales, utilizando herramientas muy sofisticadas. Es decir, ya estamos hablando como grados de desinformación que buscan desestabilizar o generar ruido en procesos democráticos. Juan, ¿solo se desinforma a través de las redes sociales o los medios de comunicación tradicionales también son agentes desinformadores? No, bueno, incluso yo diría, al final la desinformación es unas prácticas que tienden a orientar la opinión pública con un objetivo que es condicionar la toma de decisiones. La ciudadanía tenemos que tener información veraz o lo más veraz posible para tomar en base a los datos, esas informaciones que recibimos, decidir en todos los ámbitos de nuestra vida. Podríamos decir que incluso el ficcionamiento, la ficción histórica, ha construido leyendas, personajes de leyendas, mitos, que podríamos decir que han desinformado y se han perpetuado a lo largo de los tiempos. ¿Ocurre algo de eso? Pues la existencia de dragones o de figuras mitológicas incluso, ¿no? Pero claro. Están los mismos... Eso condiciona las prácticas del turismo, el que vaya más o menos gente a visitar determinados lugares o que se hayan construido personajes que se consideran históricos, ¿no? Perfecto. Pero en España estuvo, por ejemplo, el tema de los judíos, la expulsión de los judíos, sí, claro. una historia atrás de que comían niños. Imagínate la burrada que se comía, y esa historia se creyó. Sí. En los años 90, en el mundo de los Hutus, los Tutsi, una matanza de 700.000 personas en 2 semanas a machetazo por una campaña de odio, de construcción de la idea de que una comunidad entera eran cucarachas. Vengamos, ya sabemos del problema, lo definimos, tenemos ejemplos, ahora vengamos a la realidad chilena. Una comisión asesora contra la desinformación. ¿Es una buena o una mala idea? En teoría, porque te vamos a preguntar, Juan, tú trabajaste en eso y qué tanto resultado tuvo. ¿Es una buena o una mala idea, Eduardo? Yo creo que... Una primera definición. Sí, de entrada, por supuesto, es bueno discutir. Así nosotros, al final, en el mundo de las comunicaciones, sería como poco razonable un tema tan relevante no enfrentarlo. Lo que tiene... el problema que tiene esto es que yo creo que normalmente uno hace comisiones de cosas que se pueden resolver. Yo pienso que la desinformación es la misma... Es decir, vamos a vivir siempre con desinformación. El periodismo existe porque existe la desinformación. Estamos como
es como la otra cara de la moneda, es como la corrupción. Nosotros podemos enfrentar la desinformación, no la vamos a superar, vamos a vivir con mentiras. Ya. Lo que tenemos que hacer es tratar de corregir, ajustar las piezas para que la sociedad se pueda defender de esas mentiras en forma eficiente. Ahora, recurramos a Juan para preguntarte lo siguiente, porque en Estados Unidos existe, en Reino Unido también, tú estuviste en la Unión Europea, tú estuviste en España. La pregunta es, ¿qué tal funcionó? Porque además hay otro pero. ¿Quién impulsa una comisión también puede hacer que algunos lo encuentren mejor idea y otros que lo encuentren peor idea? En este caso la impulsa el gobierno y eso ya genera resquemores. ¿Cómo fue en el caso de España y qué resultados tuvo? Bueno, has dicho, tú estuviste en España, yo estoy en España, he venido invitado porque mañana presentamos un número de la revista No, te Telos digo que tú estuviste en la comisión, no que tú estuviste en España, tú estuviste en esa comisión en España. Tampoco es así, vamos, he estado trabajando con esa, no comisión, tiene el nombre, en España tiene el nombre de Foro de Lucha contra la Desinformación, que es un organismo promovido desde el Gobierno de España, pero que se basa sobre todo en el diálogo y la cooperación entre, diría que todos los agentes sociales, incluso más allá del sistema de medios o de la comunicación. Primero se lanzó la propuesta al hilo de una sugerencia, casi diría que un mandato de la Comisión Europea a los países miembros de la Unión para que pusieran en marcha foros para luchar contra la desinformación que, como decía Javier, venía y está detectada y sigue viniendo fundamentalmente desde China y Rusia. ¿Para qué? Para desestabilizar los sistemas democráticos europeos en este caso. Entonces, el Gobierno de España puso en marcha un mecanismo, insisto, de diálogo, de conocimiento. ¿Y qué tal funcionó? Bueno, está en su momento inicial ahora. Yo diría que está funcionando bien. Ya se generó un libro, un documento que recoge la opinión de todos los agentes sociales que participaron y ahora están manteniéndose las primeras reuniones que son básicamente de seguimiento. No hay, digamos que no hay medidas ejecutivas. Eso es importante. Es un foro de conocimiento. Quiero preguntarle justamente. Pero una puntualización con respecto al caso español, porque antes de esa iniciativa del foro que plantea, España aprobó en el año 2018 un protocolo para enfrentar la desinformación y fue muy cuestionada esa decisión, porque esa decisión no se planteaba como un espacio de diálogo y recibió críticas porque no quedaba claro cómo se definía desinformación y estaba muy enfocado a la seguridad nacional. Entonces, creo aquello que atentara contra la seguridad. Claro, y fue cuestionado en ese sentido porque era una iniciativa por parte del gobierno sin otros actores, donde generaba incluso como una coordinación contra la desinformación. Y yo creo que ahí, a partir de las críticas y de la experiencia comparada con otros países, se abrieron estas otras iniciativas como el foro. Pero desde mi impresión, España partió mal. Partió con un enfoque cerrado en el trabajo de seguridad nacional y luego yo creo que recondujeron la... Pero hay un matiz a lo que tú decías de Estados Unidos. En Estados Unidos no se han podido poner de acuerdo ni siquiera en formar un grupo, porque ¿cuál es el problema? Tuvieron una comisión. Tuvieron una comisión durante un año. Nada parecido a esto, porque en el fondo en Estados Unidos tú tienes la mitad del país que quieren que los sistemas digitales hagan una cosa y la otra mitad quieren que hagan todo lo contrario. Es decir, no hay ninguna posibilidad legislativa en Estados Unidos con las dos mitades. No, pero hay una junta de desinformación que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional y que coordina en el fondo la respuesta del gobierno de Estados Unidos. En el fondo, no han participado así. No ha habido todavía... La idea de poder legislar sobre todas las plataformas. No, es que es otro tema en el que vamos a entrar, porque ese es un temazo con las mismas plataformas como que han pedido que lo legislen, no hay acuerdo hacia dónde legislar. Claudia, pero además, porque esta comisión del Departamento de Interior, digamos, del Ministerio de Interior, que era del cual dependía esta comisión en Estados Unidos, también tenía otras funciones que apuntaban un poco más en el sentido de seguridad. Que era en temas de seguridad, de migración, de tratar de que se detuviera un poco el flujo de desinformación para evitar que los migrantes llegaran. Te quiero traer de vuelta al tema chileno. Es una comisión en el fondo que va a asesorar a la CGGOV, que es Secretaría General de Gobierno, la vocería, que es en estos asuntos, que se supone que no es resolutiva, se supone que es temporal, con miembros designados, se supone expertos, y lo coordina el Ministerio de Ciencia. La pregunta es, ¿cómo pinta esto? A mí a priori no me parece mal nombrar una comisión
integrada por la gente, por los perfiles, porque no hay nombres asociados, sino que perfiles en el decreto de nombramiento, no me parece per se una mala decisión. Creo que es un momento, o sea, no hay que ser naif, no hay que ser ingenuo. El momento político en el que se nombra y que se anuncia esto, evidentemente están todo el clima político está muy crispado y por lo tanto no es muy propicio a un anuncio de esta naturaleza. Pero recordemos que cuestiones sensibles que atañen derechos humanos, como el de las pensiones, como el de la educación, han encontrado salidas de espacios de diálogo de distintos actores a través de comisiones asesoras presidenciales durante muchos años. O sea, ha habido varias comisiones de pensión, entonces per se la figura de la comisión asesora no me parece que sea una mala figura. Creo que el momento político está muy enardecido y precisamente no contribuye a que haya un diálogo. Podría obstaculizar aquello. Exactamente. Ahora, ¿y hay alguna forma de salvarlo? Porque el clima ya no, o sea, el clima no es lo parece que que fuera a cambiar en un buen rato, digamos, claro. por eso. Me parece que esté al alero del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque efectivamente, insisto, este es un fenómeno multidimensional y hay un montón de información y hay mucha evidencia científica desde las ciencias en computación, desde la comunicación, desde las audiencias, desde el trabajo etnográfico que se ha hecho en distintos lugares del mundo. Hay capacidad técnica por parte de los equipos que trabajan en distintas universidades, que están trabajando con este tipo de temática y me parece que es una instancia que puede tener un espacio de deliberación en el sentido de discusión, no que vayan a tomar decisiones. ¿Y qué puede hacer una de estas comisiones viendo lo que ha pasado en otras partes del mundo en nuestro país? Porque se supone que no es resolutiva, pero que va a dar ciertas recomendaciones, dice el decreto que la crea, y que además hubo polémica por aquello porque no hubo una gran difusión cuando se dicta este decreto. Mira, a mí de hecho lo que me parece interesante con respecto a otros países o la crítica que yo acababa de hacer ahora con cómo empezó España desde el enfoque de seguridad nacional y desde un enfoque cerrado en las instituciones, a mí precisamente lo que me parece interesante de esta comisión asesora es que abre la discusión a otras actorías. Y eso es muy relevante porque precisamente esa crítica que se hace de control gubernamental, digamos que se da de otra manera, porque se invita a otras personas. Es verdad que es el propio gobierno la ministra quien va a decidir a esas personas, pero y ahí va a ser clave. Ahí tengo una pregunta, ¿es bueno o malo porque son designadas por el gobierno? Entonces, mi pregunta es si eso es bueno o malo, si contribuye o no, y ¿por qué te lo pregunto? Porque además pueden ser removidas por quien las pone a estas personas, aparte de otra cláusula que era curiosa, que era si faltan 2 veces a las reuniones sin justificación, pero eso ya es un detalle formal. ¿Es buena o mala idea? ¿Contribuye o no? Y te lo pregunto porque tal vez otra de las ideas, conversando con otros expertos, decían, es mejor decir, queremos que esta universidad designe a alguien y que la universidad decida a quién. Por ejemplo, yo entiendo que así fue el proceso de designación. Ya, conversado con las instancias. Yo entiendo que ese es el caso, por lo menos de las universidades. Aquí Eduardo dice, a ver. No fue así. De hecho, uno de los problemas que ha habido discusión, porque el decreto habla de representantes de las universidades y no se le preguntó ni a ni. No, pero las universidades son quienes designan a quienes envían. Eso es lo que. Eso debió haber sido, porque hablan de representantes, pero han contactado ellos directamente a las personas. Yo creo que lo que. O sea, son de las universidades, pero no le preguntaron a las universidades. No, sino que aquí tenemos 2 versiones. Claro. No le preguntaron. En el fondo, por lo menos yo conozco 4 personas que han sido nombradas. Otro par de personas que fueron nombradas por el rector. ¿Por la rectora de la Chile? No voy a entrar en detalle. No, por eso, pero la rectora de la Chile intervino. No voy a entrar en detalle porque me parece que a mí no eso me parece tan problemático. No, si el problema es que no es una designación. Yo no lo encuentro problemático, yo lo encuentro, a ver, ¿cómo decirlo? Hablan de representantes y no representan necesariamente porque contactaron directamente a las personas. Es decir, a mí me tocó conversar. Entonces, no era que no contactaron a los rectores, a los decanos, sino que contactaron a académicos. Yo lo que encuentro que no fue muy fino es, primero, que el gobierno se meta en esto de la manera que se metió, porque ustedes decían que era razonable que la Secretaría General de Gobierno, y hacía una analogía con otros ministerios, pero el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, tiene una actuación en las comunicaciones muy relevante. La Secretaría General de Gobierno no es un ministerio sectorial. Alguien lo entendió como sectorial, pero no es sectorial. Es la vocería del gobierno, es
es la que define la agenda del gobierno. Es más bien justamente a quienes los comunicadores nos tenemos que controlar. No es nuestro ministerio. Los periodistas no sentimos que los comunicadores tienen en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno su contraparte, como sí lo tienen en los ministerios sectoriales. Entonces, yo creo que hay una confusión en meter a la vocería con el rol que ha tenido, que es el rol de definición de los perfiles, y el rol de definición de las personas. Pero Juan, ¿cómo lo ves de afuera Sí, también? pero es una comisión que nombra el Ministerio de Ciencia y Tecnología en sociedad con el Ministerio de Entre los dos, Secretaría de Gobierno. Si yo lo veo entonces, raro de Pero no es Secretaría. rara no es rara esta cosa como que No, no me asesora al enredaría CGO, tanto, pero no. lo coordina el Ministerio de Ciencia. No, no me enredaría tanto con de eso. hecho, si vemos a cómo se hacen los nombramientos de otros cargos, a mí me parece que este ha sido de los más abiertos y de los más diversos, porque Chile precisamente no se caracteriza por abrir la discusión, sino por cerrarla mucho. Y en este sentido, a mí lo que me parece relevante es el perfil que han generado, porque no lo han, por ejemplo, con experiencias anteriores como la mesa Más Amplitud, Más Voces, Más Democracia, que se le hicieron algunas críticas con cómo se configuró, en este caso se amplió a vamos a asegurar que haya universidad privada. Y hay un elemento que a mí me parece Organizaciones clave. de la sociedad civil Exactamente. Eso es clave porque en Chile cuesta mucho a las organizaciones de la sociedad civil que nos inviten a participar en generar informes que luego van a influir en las políticas públicas. A ver, Juan, y después... No, Claudia, ¿tú quieres decir algo? No, solamente agregar otra cosa más. O sea, insisto, hay otros espacios, otras instancias que han sido críticas en términos de políticas públicas, que han convocado expertos. Estoy pensando en el Foro Penal, por ejemplo, que intentaron en algún momento reformar el Código Penal. Sí. En fin, o sea, es un recurso de organización del conocimiento técnico, intelectual, académico, de la sociedad civil, que permite alimentar de una manera, esperamos, porque todavía no conocemos quiénes van a ser. Nosotros sabemos porque quizás algunas personas que forman parte de nuestro entorno... ¿No nos quieren contar algún nombre? Entonces, una vez que sepamos quiénes son los que van a integrar esa comisión, ahí podemos establecer, bueno, Claro. porque a mí me parece por lo menos algunos nombres que han, insisto, porque trabajamos en el campo de la investigación en comunicación, es gente que tiene, o sea, sería muy raro que salieran a criticar sus credenciales. Ok, ¿no? pero Entonces, se defienden a sí mismos, como dice alguien, dices Totalmente. tú. Bueno, vamos a ver, porque ya que no nos quieren contar, Eduardo, ¿a ti te parece lo mismo o nos vas a contar algún nombre? No, a ver, no. porque además mira, no conocemos todos los integrantes, yo no conozco mira, todos los integrantes. de 9 candidatos. Que quiero preguntar, antes de preguntar a ti, quiero preguntarle una cosa a Juan. Juan, hay una pregunta que se hace mucho respecto de esta comisión en Chile y que se extiende a cualquier parte del mundo. ¿Cuál debe ser la relación con los medios de comunicación? Porque cuando hemos escuchado a la vocera dice, no tiene que ver con los medios de comunicación, sino que con las plataformas digitales. Pero ahí uno se empieza a preguntar, a ver, si los medios de comunicación también, lo está llamando la vocera para que no cuente los nombres, ¿no? Ya, pero si es que los medios también desinforman, potencialmente, ¿por qué solo las plataformas van a ser el sujeto de análisis de esta comisión en teoría? Y segunda pregunta, los medios también tienen plataformas y participan de las redes. Por lo tanto, ¿cuál va a ser, crees tú, la relación o cuál ha sido en la experiencia comparada? Yo no me atrevo a valorar el caso chileno, ni debería, y sería una irresponsabilidad aquí, además, que conocéis detalles y nombres que yo desconozco absolutamente. En el caso español y europeo, porque se ha aplicado en otros países, pues se ha hecho por el procedimiento que comentaba Mónica, que es designar instituciones, agentes sociales que eligen a quienes van a representar esos ámbitos de la sociedad civil. Y hay desde asociaciones de periodistas a asociaciones de cadenas de televisión o otras instituciones como la Comisión del Mercado de Valores, por ejemplo, ¿no? La relación con los medios. Bueno, ¿cómo ha sido en otras partes? En mi participación respecto a ese foro ha sido como representante de una asociación de medios de comunicación y hemos estado hablando para construir ese foro. Yo, Javier,
es que creo que estamos en un momento en el que todo el sistema de medios y todo lo que tiene que ver con la información, en la sociedad de la información y el conocimiento, con las tecnologías de la información y el conocimiento que tenemos encima y alrededor de nuestras vidas y en nuestras vidas, necesitamos mucha reflexión y nadie está en posesión de la verdad. Ya, Y no veo nada malo en iniciar un camino y desandar ese mismo camino para tomar otro, porque todos estamos aprendiendo, las plataformas digitales, los medios tradicionales, los nuevos medios, los ciudadanos, los periodistas, los comunicadores, los influencers, y es necesario primero mucha formación y después mucho diálogo, porque es que no sabemos dónde vamos. Ni siquiera el creador de ChatGPT, que tuve oportunidad de compartir con él hace unos días ¿En serio? en Madrid, Qué envidia. era consciente de la que ha organizado. No sabe, bueno, dicen que son como las revoluciones, no saben dónde empiezan, pero no dónde terminan. Exacto. Quiero ir a un tema que es el tema más polémico. Vamos a él. Es el tema de si una comisión así puede o no amenazar la libertad de expresión. Puede tener, y no estoy hablando solo del caso chileno, sino de experiencias en otros países. ¿Y por qué digo que traigo otros países a colación? Porque a lo mejor podemos aprender para que no sea así, porque en otros países ha ocurrido. Puede amenazar la libertad de expresión, puede ser un intento de influir en las líneas editoriales de los medios. ¿Cómo se evita ese peligro? ¿Cómo no? ¿O está implícito en una instancia así? ¿Qué opinas? ¿Ves algún riesgo, Eduardo? O sea, yo- Ay, perdón. Y después le doy la palabra a Claudia. Ya. Es que, quedas a ver, reservada. es que yo A creo ver. que sí, por supuesto, puede haber riesgo. Si el tema es que la idea de Ya. separar totalmente las plataformas de los medios es un poco artificial. Es decir, Es un poco, perdón. es artificial. ¿Ya? Timeline, que es el medio de comunicación que acaba de hacer la denuncia sobre el tema de Democracia Viva, Sí, po. es una página web, es en realidad un WhatsApp. En el fondo, 4 periodistas, en el fondo que se organizan en las redes sociales y montan un medio a través de distribución a través de WhatsApp. En el fondo, y eso hoy día, y las redes sociales hoy día son un elemento capilar de la información de los chilenos. Es decir, no se entendería lo mejor de la cobertura del proceso constituyente sin proyectos que se basaron completamente en las redes sociales, como Votamos Todas, La Vot. Es decir, hubo una serie de proyectos que, La Neta, eran proyectos que se constituyeron en las redes sociales. Hoy día las redes sociales son un espacio donde la gente consume la información. Entonces, es como un tejido, no es tan fácil separarlo. Entonces, como está el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa, que son derechos fundamentales, son derechos que están totalmente relacionados con la democracia, creo que había que haber sido mucho más fino en la definición del grupo. Es decir, yo encuentro, Carlos, uno de los defensores de este proyecto, Carlos del Valle, que defendió en Bio Bio el proyecto, decía, obviamente, tiene que estar alguien del Mercurio, de la Tercera, no porque vayan a hablar de los medios, sino que porque se va a hablar, así, si no se aborda ese tema, es decir, el hecho de haber, porque el tema no es, yo de las 9 personas, yo conozco a 4. Las 4 no quieren decir ni un nombre, no, sé que me están cayendo súper mal porque no, ustedes saben pero, nosotros no. pero es que yo te digo, Quiero saber, pues, las los 4 nombramientos se personas, caen. ¿sabes qué? Ay, Te sí, digo en bueno, serio, ya. en las 4 categorías que eligieron, ¿Ya? las 4 personas son las mejores personas que hay en Chile en cada una de esas categorías. Y yo no conozco a los otros 5, así que lo más Estoy seguro tratando de mirar. que los 9 sean espectaculares. El problema es que la definición de los tipos de De los personas, perfiles no te de los parece perfiles, tanto. No, me parece muy poco plural. Es un grupo de académicos dedicados a la investigación, un grupo de ONG y una persona de Faltan fact-checking. medios, dices tú. Así faltan Claudia. más, no solo medios. En el caso español está la industria, están las instituciones, por ejemplo, que se Ya, supervisan ok, faltaron la los medios, audiencia. dice Eduardo, faltaron los medios. ¿Coincides con eso no? Pero Claudia, me gustaría que abordáramos el tema. ¿Hay riesgo para la libertad de expresión en este tipo de iniciativas o no? ¿Y cómo se evitan esos riesgos? Yo no creo que esta comisión sea un riesgo para la libertad de expresión en Chile o en otro lugar. Yo creo que la libertad de expresión y la democracia en general está horadada por fenómenos que exceden el nombramiento de una comisión que no tiene poderes ejecutivos, que tiene poderes consultivos y por lo tanto lo que invitaría, digamos, tanto a los actores que están muy enardecidos, inflamando la pradera con este tema, sería a poner paño frío, bajar un cambio
y mirar un poquito más, más ampliamente, porque la desinformación, la mala información, la información mañosa está dañando la toma de decisiones de personas en contextos de crisis y riesgos naturales. Por ejemplo, en momentos de catástrofe de la semana pasada, el tipo de información, de contenidos que se compartían puede determinar si la persona se salva o no se salva de una situación riesgosa en un temporal de las categorías catastróficas que tuvimos. Puede incidir en que la persona vacune o no vacune a sus hijos, puede incidir en cómo votamos. Entonces yo creo que es una comisión que tiene sus límites, sus bordes. Hay que ver efectivamente que se anuncien quiénes son los que lo van a integrar, los mecanismos y los métodos de trabajo, pero yo creo que es un tema que además no es local, es global. Entonces yo creo que cualquier espacio, foro, que permita, alimente una conversación actualizada respecto del enorme volumen de investigación que hay sobre desinformación y ruidos informativos, me parece que habría que celebrarlo más que desprestigiarlo a portas de sin siquiera saber quiénes son y cómo van a funcionar. ¿Y tú crees que hay algún riesgo para la libertad de expresión y cuál sería? Porque en otras partes también lo ha habido y porque agrego, hay otras iniciativas que me hago cargo de mi opinión desde parte de la alianza de gobierno en su momento de, por ejemplo, el ex candidato presidencial Daniel Jadwe, cosa que no compartió el actual presidente Gabriel Boric, proponía un consejo de medios ciudadano y tenía que ver con opinar sobre la pluralidad o no, y ahí uno decía, a ver, o sea, ahí yo veo un riesgo, claramente. Entonces te pregunto, ¿esta iniciativa se puede pensar aisladamente y evaluar aisladamente o no? ¿Qué ha pasado en otros países con el riesgo para la libertad de expresión? ¿Y cómo se puede decir, a ver, esto es lo que no hay que hacer para que no sea un riesgo? Tal como se ha planteado esta comisión, yo no la veo un riesgo. Efectivamente, hay que estar alerta para ver cómo es la composición. Si vemos que esa composición no es plural, si ya, ¿eso, por ejemplo, sería un problema? Sí, entonces... Digo, para la libertad de expresión. Es un problema siempre que no es plural algo. Ahora se han lanzado todas las alertas y se han lanzado un montón de críticas y un montón de ruido que perjudica el propio debate, porque esto condiciona que incluso personas con las que se ha contactado puedan valorar bajarse de la comisión. Es decir, se ha planteado un clima de crispación tan fuerte con opiniones sobreideologizadas, con opiniones que informaban de cosas que no tenían que ver con la comisión, con alertas de que se iba a decidir que era verdad o no, cosas que claramente cuando se ve el decreto no están. Entonces se ha generado un clima de alarma que tiene que ver con campaña política, con el momento de crispación, pero que es una forma muy deshonesta de abordar los debates y de abordar cuestiones tan importantes. Y eso es preocupante, porque a mí lo que me parece grave que ha pasado en el momento actual es que cuando se ha planteado una iniciativa se ha generado ruido incluso antes de saber los nombres. Claro que hay que estar alerta y hay que ver, pero hay que estar alerta según cómo van anticipándose las cosas, no ponerse el parche antes de la herida, como está pasando ahora. Y ahí te voy a dar los datos, porque lo que siento es que justo se han empezado a lanzar alarmas cuando todavía no ha pasado nada. Entonces, veamos primero la composición. Veamos el trabajo de la comisión. Cuando veamos las recomendaciones que hagan la comisión, entonces ahí discutamos y generemos el debate, pero se ha partido coartando el debate. Sí. Y eso es peligroso. Ahora, yo no sé si la mejor forma es que venga desde un gobierno en el país que sea, o también, e incluso haciendo una autocrítica a los medios de comunicación y a las universidades, si no deberían haber sido las propias universidades y los medios los que impulsaran también una comisión. O sea, ¿qué ha faltado también ahí en el trabajo ahí yo creo, eso me parece que es una crítica, perdón, ¿puedo? Sí, no, pero la que quiera, injusta, usted opine como quiera. Me parece que es precisamente ese el problema. Que hay gente notabilísima que está trabajando. Yo formo parte del núcleo de estudios de opinión pública y medios que codirige mi colega Magdalena Saldaña en conjunto con Patricio Nave y otros académicos muy destacados de distintas universidades que está tratando de abordar algunas de las dimensiones que tienen que ver con la incivilidad, con el uso de redes sociales para informar, desinformar en procesos electorales, etcétera. Pero con todos los esfuerzos que se hacen, no es el único, hay otros esfuerzos
que se están empujando y con todo el esfuerzo de poner eso en el espacio público, en el debate público, no son suficientes, ¿no? Entonces, no tienen repercusión en los medios. No tienen necesariamente repercusión en los medios y, sin embargo, el nombramiento de una comisión como la que se ha anunciado, que todavía no conocemos, nos tienen en primera, que a mí me parece estupendo que esté el tema. Entonces, me parece que tal vez puede ser un buen pie forzado para empujar una conversación con los distintos actores que son necesarios poner en la mesa. Juan, ¿pintan algo en esto los políticos o no? ¿Pueden ayudar o pueden entorpecer esta discusión? Porque hay que decir también, sobre todo cuando uno ve los estudios, dicen que desde los extremos políticos también se trabaja bastante con la desinformación. Entonces, mi pregunta es, ¿los políticos, algunos bien intencionados y otros mal intencionados, pueden ayudar en este debate, pueden bloquear, pueden aportar? ¿Qué pintan? Pues mira, permíteme que coja un punto de fuga, ¿Ya? pero los políticos pintan tanto como cada uno de nosotros y de nosotras. O sea, y digo un punto de fuga, no sé si es de fuga o de un poco más arriba. La verdadera amenaza de las democracias es el que nos convirtamos en ciudadanos irresponsables, el que acabemos considerando que estas prácticas de generación de ruido, de incendios informativos, de construcción de hechos alternativos, de hacer un TikTok o un Instagram con una paparrucha y elevarla a categoría difundiéndola entre nuestros grupos de amigos, alumnos, familiares, es lo que da sentido a nuestras relaciones. Cuando no es así, no dejan de ser tonterías que no conducen a nada, que no conducen más que a generación de ruido y de anular la capacidad de toma de decisiones, insisto. Y el segundo riesgo para las democracias es la falta de cultura digital, pero digital en el sentido en que, no sé, ahora tenemos a disposición multiplicidad de canales y de herramientas al final para comunicar, lo cual no significa que todo el mundo pueda comunicar aquello que considere que son hechos cuando no son más que construcciones alternativas o provocaciones o desinformaciones que hablábamos al principio. Esto es como si al primero que cogió el fuego, pues en lugar de contribuir al progreso de la humanidad, se hubiera dedicado a incendiar el planeta entero, ¿no? Bueno, pues el hecho de que tengamos un teléfono móvil y acceso a una red social tampoco significa que podamos lanzar cualquier tipo de contenido elevándolo a categoría, porque eso no es información ni hechos objetivos. Y ahí es importante la labor de los profesionales de la información y de la comunicación, y diría, pues sí, también la de los políticos responsables. Sí. Quiero agregar un tema más porque no quiero que se quede debajo de la mesa o de las sillas porque no tenemos mesa, pero en fin, quiero que opinen también ambos, pero Eduardo, ¿qué rol juegan también las gigantes tecnológicas? Ha sido un temazo de debate en la Unión Europea, en Estados Unidos, porque al final también tienes que trabajar con ellas si quieres abordar este tema de la desinformación. Y la pregunta es que a veces son equivalentes a la economía de un país, estas gigantes tecnológicas, y tienen un poder económico de lobby súper grande. A veces actúan bien, otras veces mal, pero tienen el poder desde bloquear información que sea comprobada, o sea, que no debería llamarse información, no sé, insumos que parezcan información, pero que sean mentiras completamente. Por ejemplo, en el tema de las vacunas. Pueden bloquear, pueden no bloquear, pueden bloquear discursos de odio o no hacerlo. O al contrario, como sabemos que los algoritmos hacen que sea muy atractivo lo que nos provoca rabia, miedo y nos deja más pegados en las páginas y más expuestos a la publicidad, también puede ser seductor no hacer nada. Entonces, ¿qué rol juegan estas gigantes? Yo creo que estábamos hablando recién del tema de alfabetización, pero me gustaría ir un poquito atrás porque estas gigantes permitieron esto. Así, Barico dice que no es que hayan descubierto algo, sino que no es que estos aparatos nos estén cambiando, sino que la generación que inventó estos aparatos necesitaba cambiar la situación. Yo pienso que hasta ahora vivíamos en un mundo en que, si uno mira la historia, en el fondo que hemos ido avanzando en la capacidad de influencia de la gente. En el fondo, piensa que hasta antes de la imprenta, la gente simplemente le contaban historias.
o veía dibujos, en el fondo. Y con la imprenta pudo elegir qué leer. Y en esa misma lógica de la imprenta, que oír, que ver. Lo bonito, lo que ha surgido gracias a estas plataformas, con las debilidades que tú le estás planteando, pero el cambio epocal que hay, que es muy potente, es que la gente hoy día también tiene voz. Ya no solamente decide qué ver, sino que también participa. Y eso a la élite en general nos está complicando, ¿no? Nos complica que otras personas, como decía Juan, tomen y informen y pongan hablen, agenda, a y digan cosas. Es decir, hoy día no hay que pedirle permiso al diario El Mercurio para ser líder de opinión en Chile. Sale gente desde las mismas redes y las mismas redes lo dejan moverse. Yo creo que hay una cosa ahí muy potente que tenemos que valorar. Y evidentemente eso tiene un costo de cambio de época, así como nos demoramos muchísimos años, cientos de años, en aprender a leer para poder aprovechar la imprenta, ahora tenemos que aprender la parte como de cómo usar bien estos aparatos para que la gente no sea abusada en estos aparatos. Quiero cerrar porque nos quedan 2 minutos, entonces me gustaría que cada uno de ustedes pensara, ya me van a decir, no soy quien para, pero si pudieran hacerle una recomendación a esta comisión, o pedirle algo, pongan énfasis en tal cosa, tengan cuidado con esta otra, refuercen esto. ¿Qué sería lo que le dirían a los integrantes de esta comisión? Ya sé que aquí saben algunos de esos integrantes, pero en fin. ¿Qué le dirían? ¿Qué le pedirían o de qué los alertarían? Bueno, yo creo que hay 2 elementos claves. Uno tiene que ser con identificar los problemas. Es decir, si no partimos de conocer, de tener un diagnóstico, que ahora mismo no tenemos nada, entonces eso es una función muy buena que puede funcionar desde el punto de vista de las instituciones públicas. Hagan un buen diagnóstico, les diría. Claro, ese diagnóstico no lo tenemos, necesitamos. Entonces, creo que es un buen punto de partida empezar con diagnósticos. Y otro elemento tiene que ver con, por ejemplo, todo el trabajo de educación en comunicación, alfabetización digital, porque son elementos del Estado. Por eso es importante que el Estado se implique. Y a partir de ahí, a partir de ese trabajo, de esos diagnósticos, puede desarrollar políticas públicas. Perfecto, perfecto. Juan, ¿qué le dirías a la comisión, a los integrantes? Si te invitaran, te dirían, a ver, danos un consejo. Ay, madre, cuando has dicho eso de que no dijéramos que no nos atrevemos, te referías a mí, ¿no? Un poquito, sí. Bueno. No importa. No, se te ha caído el lápiz a lo mismo. Bueno, dialogar, escuchar es lo más importante. A todos los estamentos y no estamentos de nuestra sociedad. Es decir, a ciudadanos y ciudadanas individuales. Efectivamente, no es una cuestión de élites. Lo que hay que hacer es alfabetizar en la cultura digital que estamos construyendo entre todos y todas. Y eso exige mucho diálogo, mucha cooperación, mucha búsqueda de soluciones en común. Pero esto es universal, no me estoy refiriendo a este caso concreto. En general, se lo diría a cualquier comisión. Entiendo. Es imprescindible. Si no, estamos abocados a la confusión generalizada y a la exclusión de quienes no entienden los nuevos códigos en esta nueva civilización digital. Claudia, ¿qué le dirías tú? Un fenómeno global que tiene que tener colores locales situados y ese diagnóstico, por lo tanto, y un ejemplo muy sencillo. En América Latina WhatsApp es muy relevante, no así en el resto del mundo, ni en Estados Unidos ni en Europa sirve. Por lo tanto, son otros los mecanismos, son otros los hábitos de consumo. Hay lugares donde, o hay diagnósticos donde las personas ya no están, se están alejando de informarse y eso también es una forma de desinformarse. Entonces yo creo que la oportunidad de generar un diálogo situado respecto a este fenómeno en particular, como opera en el caso chileno, que tenga este fenómeno global, un sabor local y poder comprenderlo en esas dimensiones, me parece que es fundamental para quienes sean los colegas que integren el comité. Un dato, en la penúltima elección brasileña, 80 millones de brasileños se informaban solo por WhatsApp. O sea, ojo con eso. No tenían planes de datos para acceder a páginas web, sino que solo para este tipo de aplicaciones. Eduardo, ¿cuál sería tu consejo? Yo pondría dinero en esto. Yo creo que Chile debiera poner plata. Sí, Chile gasta $8 millones al año en plata para la televisión de calidad. Y seguimos repitiendo una vez y otra vez los 80 de nuevo, porque es muy poco ese dinero, $8 millones. En Cataluña, me acuerdo hace unos años, gastaban $300 millones al año solamente en financiar el canal catalán. En Cataluña, wow. En Cataluña. El fondo, Chile no está poniendo dinero en esto. Yo creo que acá tenemos una crisis. Nos gastamos $75 millones en el proceso constituyente anterior. Y los medios tuvieron que
cubrir ese proceso constituyente sin recursos. Son medios que están hoy día tremendamente desfinanciados. Yo creo que hay que pensar proyectos como encontrar fondos concursables, análogo a lo que se hace en televisión de calidad, en favor del periodismo de calidad. Por eso encuentro lamentable que esta comisión no enfrente ese tema. Yo creo que la desinformación, el gran problema de la desinformación es la debilidad de los medios hoy. Quiero agradecerles muchísimo. Es un tema inabordable en una ocasión, pero quiero agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado en este panel de Aquí se debate. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Importante, lo decían aquí, ciudadanos y ciudadanas informadas. Sí, tenemos que alfabetizarnos, tenemos que tomar con responsabilidad también la información, los medios por supuesto, pero ustedes también en sus casas también. Chequear, verificar y confiar en medios que realmente hagan ese trabajo también para ser ciudadanos y ciudadanas informadas y construir una mejor democracia, una democracia más fuerte. Nos vemos en un próximo Aquí se debate en CNN Chile.